Decimos un gloria a Dios. Disculpen el retraso de 3 minutos prácticamente porque hemos tenido un retraso con las cámaras. Pues en esta hora vamos a hablar, hacer una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento de aquellos temas anteriores. Vamos a ir aclarando 2 puntos porque como he ido recopilando mensajes y eso, entonces me estaban preguntando. Yo sé que más adelante iré a dar otros mensajes. El mensaje, por ejemplo, que había dado último sobre si María tuvo más hijos, lo volveré a dar otra vez porque me han pedido. Entonces hoy vamos a ir reflexionando un poco, un repaso de todo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Que el Señor sea dándole vida y en abundancia. Gracias por un día más de vida. Gracias por otro día estar en familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros trabajos. Y gracias por si no hay trabajo. Gracias por todo. Hay que darle al Señor. Amén. En esta hora vamos a dar gracias al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más estar aquí en tu presencia, por permitirme un día más llegar a cada oyente, llegar a cada amigo, a cada hermano, Señor, ayudarle a escudriñar paso a paso la palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido que tú seas ayudándome a entender, dándome esa sabiduría como me la estás dando y este entendimiento, Señor, para abrir mi mente, Señor Jesucristo, a lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Cada día son nuevas tus misericordias y cada día uno aprende un poco más, Señor Jesucristo, de tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, como dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver hoy, como dije, vamos a hacer un poco de reflexión. Si usted quiere preguntarme, pregúnteme, escríbame un mensaje. Puede estar visitando también en la página de Aprendiendo a Escudriñar la Palabra de Dios, Aprendiendo a Escudriñar la Biblia, que también encontrará ahí videos. Más adelante, como lo dije, en YouTube, porque realmente voy con muchas preguntas, con muchos mensajes diciendo que les ayude a entender. Entonces yo le pido, si usted me considera su amiga, yo no soy pastora, yo no soy, digamos, evangelista, simplemente soy una sierva del Señor, una amiga, una cristiana que le está ayudando a abrir los ojos, ayudando a aprender la palabra de Dios, ayudando a escudriñar, a que escudriñe, porque no soy yo la que estoy hablando. No me crea a mí, crea esta palabra. Amén. Crea a los versículos que yo le pongo. Crea esa dichosa palabra que tiene en sus manos. Como siempre lo volveré a seguir repitiendo, que usted no se base solo en el oír, sino que vaya, acuda con diligencia a su padre espiritual, a su líder, a su pastor y diga, esto yo no entiendo, avíseme, ayúdeme, paso a paso. Y si está en la Biblia, créale lo que está en la Biblia. Amén. Vamos a ver un texto bíblico que lo tenía aquí. No sé si usted lo puede ver. Póngame ahí un amén, un ok. Míralo. Apocalipsis 22:19. Quiero que se quede con este mensaje. Amén. Apocalipsis 22:19. Yo quiero que se quede con este mensaje. Si lo puede acercar un poquito el camarógrafo, acuéstele así para acá para que lea, para que vea que no es palabra mía. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Si alguno, tenía un lápiz aquí, se me ha ido, a ver. Si alguno añadiere a estas cosas, amén, perdón, como dije que estaba con fallos un poco. Si alguno
añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Óiganlo, que esto es muy importante. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Vamos a cerrar un poquito la persiana para que así no le entre más luz y usted pueda leer. Amén, aleluya. Aleluya. Un momentito. Sí, vamos a cerrar un poquito la persiana porque si no hay un poquito de luz y ruido para que usted no sea en ningún momento perturbado de la palabra. Aleluya. Entonces, ese mensaje está ahí. Yo lo estuve meditando prácticamente toda esta semana. No sé si ya lo está mirando ahora. Póngame atención lo que yo quiero explicarle ahora. Quiero que se quede usted con ese texto. Quiero que se quede con ese versículo. Apocalipsis 22 del 18 al 19. Que debe ser lo principal y lo primordial que cuando usted pregunte, cuando usted averigüe, que tenga temor a aquel que le va a enseñar. Que tenga temor a no quitarle, a no interpretar a su conveniencia. Amén. Que no quiten palabras de las escrituras, ni que añadan, porque eso también ya lo vemos en la Biblia, que suavizan la palabra. Entonces, quédese con esta parte. Dios quitará la parte del libro de la vida. ¿A usted le encantaría? No le gustaría, ¿no? Que el Señor le borrase el nombre del libro de la vida y de la santa ciudad, el lugar donde usted, posiblemente usted esté allá, vaya a los cielos. No le gustaría perderse la salvación y a su familia. ¿Por qué? Porque le roben escrituras, porque le roben libros a la Biblia. Pues esto está escrito y es con promesa. Le vendrán las plagas que están escritas en la Biblia, todas las plagas, usted ya las conoce, las plagas, ¿no? Todo le vendrán al que quitase, y ya la quitaron. De eso vamos a hablar, ya la quitaron. Vamos a escuchar un video, le estaré haciendo escuchar un video y también algunas imágenes que he creado, porque lo que vamos a hacer, a reflexionar un poco, es sobre de las iglesias protestantes que salieron. Amén. Alguien me pasó un video y me dijeron, mire, hermana Jessica, justamente cuando usted predicó del anticristo y de las 7 iglesias, usted nombró de dónde salieron todas las denominaciones. Pues aquí está, alguien se atrevió a decirlo. Yo digo, sí. Entonces lo estuve estudiando. Entonces en eso vamos a reflexionar. Entonces veíamos, vamos a hacer un recorrido, veíamos que nacieron las iglesias protestantes, en que nacieron todas, porque todas las denominaciones de hoy en día, todas son protestantes, ramas protestantes. ¿Amén? ¿Por qué? Con Martín Lutero en el año 1517, que envió sus 95 tesis para la contrarreforma. Amén. Entonces envió al portal de la iglesia del castillo de Wittenberg. Ahí las dejó en la puerta. Amén. Entonces vemos que él se separó, era un protestante que no quiso ligarse a la iglesia, al cristianismo. Se salió realmente del cristianismo y creó su propia iglesia, así llamándole la Reforma Protestante. Entonces de ahí vimos, porque me preguntaron también, ¿en qué año sale la Iglesia Pentecostal Unida? Porque hay muchas iglesias más. Entonces
me basé en esa porque en esa realmente me preguntaron de dónde salen. Entonces, como yo le dije que le iba a enseñar paso a paso, porque para esto es esto, aprendiendo a escudriñar. Entonces vamos usted y yo a escudriñar, a aprender. Entonces vemos que nace con el fundador Charles Fox Parham. Él fue el fundador de la iglesia esta. Entonces él se basó en el hablar en nuevas lenguas. Entonces él fundó esta iglesia. Se salió él de una iglesia metodista porque él estaba convencido en hablar en otras lenguas. Entonces hay solo uno, según decía, uno que había recibido, pero él se creía que el hablar en nuevas lenguas era ya irse a otra ciudad, a China, y hablar chino, y ya lo entendía, y en la cual fracasó. Amén, fracasó. Porque todos sus estudios, todo se vino abajo porque todos se dieron cuenta que era imposible. Entonces se quedó ahí. Pero él siguió fundando estudios bíblicos y todo. Entonces tuvo muchas denuncias y todo. Si ustedes pueden investigarlo, lo pueden investigar. Charles Fox Parham. Entonces, de ahí su sucesor, William Seymour, que él era afroamericano. Hasta también le denunciaron que era según racista o algo por el estilo. También lo puede ver. Él lo mandó a Los Ángeles. Después que le envió a Los Ángeles, él comenzó ahí a dar la palabra, el hablar en nuevas lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Claro, el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, según como le enseñó Charles Fox Parham. Entonces, él tenía su grupo ahí y vino el avivamiento de Pentecostés. Sacaron el día de Pentecostés. Cuando estaba Pedro en el día de Pentecostés, él sacó según un segundo avivamiento en la calle Azusa de Los Ángeles. Un segundo avivamiento del día de Pentecostés. Entonces, ahí hicieron su primer culto y desde ahí ya comienza a fundarse la Iglesia Pentecostal Unida, porque antes no se llamaba Iglesia Pentecostal Unida, se llamaba Asamblea de la Fe y otros nombres más tenían, pero más Asamblea de la Fe. Entonces siguieron ahí en el año 1906. Entonces ahí es donde yo le quiero poner este video. Si usted me lo puede ver, que me lo pasaron. Y se lo voy a poner para que vea que no, yo no miento. Aleluya. En el mundo entero, vemos en el siglo que en el mundo entero, vemos en el siglo que Aleluya. Póngame atención aquí en esto, lo que le quiero dar a que escuche usted. Si me lo puede hacer el volumen un poquito el camarógrafo, ¿vale? Vamos a escucharlo nuevamente. Ya ahí está. Está un poco como que se me va la señal y listo. Bueno, si no lo puedo reproducir ahora, vamos a hablar con el otro tema de que ahí, no sé si es evangelista, no sé si es pastor, que está anunciando y dice que nuestra iglesia tiene fundamento, que se hizo el avivamiento, el segundo avivamiento en la calle Azusa. Entonces ahí, mírenmelo, señor camarógrafo, que es lo que pasa, que este video se me traba. Seguramente estarán abiertas las demás conexiones. Está en Messenger. Está en Messenger. Bueno, como está en Messenger, tal vez entonces. Vale, entonces vamos a ver que tengo aquí.
vamos a ver, tengo aquí las notas y que lo estaré pasando. Vamos a ver que este señor dice que hay el segundo avivamiento en la calle Azusa. Y es lo que yo le había dicho, que de dónde sale la iglesia pentecostal, en la calle Azusa. Entonces, vemos que realmente alguien lo dijo, pero yo me pregunto, ¿por qué no le hacen una enseñanza y le preguntan, pastor o líder o algo, enséñenos, explíquenos sobre el fundamento? Hemos en el siglo XIX, 14 de abril de 1906, se vivió, hermano, y se revivió el avivamiento más fuerte que ha durado. Repítalo otra vez, repítamelo otra vez. Y escucha. En el mundo entero, hemos en el siglo XIX, 14 de abril de 1906, se vivió, hermano, y se revivió el avivamiento más fuerte que ha durado. Amén. Eso es lo que yo le quería que usted escuche. Yo quería que usted escuche por su propio oído. Se revivió en la calle Azusa en 1906. Amén. Esto me lo pasaron. Entonces, vamos a ver. Ahora yo he recopilado unos datos para que usted ponga, usted vea. Si me lo puede acercar ahí. Fundadores del pentecostalismo. Como le dije, Charles Fox Parham, en 1873 a 1929. Es el padre del movimiento pentecostés, es más conocido para recibir y proclamando y luego impartir el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Fue un predicador y evangelista estadounidense junto con William Seymour, para que vean que no son palabras de Jessica Chica. Vemos que fue una de las dos figuras centrales en el desarrollo y la difusión temprana del pentecostalismo. Parham fue el primer predicador. Amén. Entonces, vamos con la segunda. En el año 1900, el señor Parham abrió el Colegio Betania de la Biblia en Topeka, Kansas, con el propósito de propagar sus creencias. Póngalo atención. Enseñaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar en otros idiomas, sin tener que estudiarlos, con el fin de hacer factible la evangelización, amén, la evangelización de toda la tierra en poco tiempo. Enseñaba que el don de lenguas no era el poder de hablar lenguas angelicales. Pongan mucho cuidado en esto. Amén. O jerigonzas, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. Lo repito, enseñaba que el don de lenguas no era el poder de hablar lenguas angelicales, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. El señor Gar fue el primer hombre blanco en hablar lenguas en la calle Azusa. Amén. Y le sigo mostrando. El 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Aquí tenemos. Hablará lenguas, dice, en Azusa. Lo que habíamos visto antes. En Calle Street. Los Ángeles, California. Él viajó a la India. Escúcheme. Charles Fox viajó a la India, esperanzado, amén, en poder hablar hindú. Tan pronto llegara. ¿Y qué pasó? No pudo. Aquí dice, no pudo. La noche de Año Viejo de 1931 de diciembre, Charles Parham y sus alumnos celebraron un culto para recibir el Año Nuevo. Agnes Osman, un evangelista de 30 años de edad, pidió que le impusieran manos para que recibiera el Espíritu Santo, porque de ahí viene el imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Después deseaba salir a otros países. También deseaba, porque decía que ya él hablar en lenguas ya era saber otros idiomas de aquellos países.
Entonces, vemos que mientras Parham oraba por ella, se dice que a ella le cubrió una gloria y parecía que un halo se formara alrededor de su cabeza y cara. Alegadamente habló chino. Que habló chino. Ese era el fundamento de Charles Fox Parham. Era recibir el Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas, pero no angelicales, sino lenguas de diversos países. Para, digamos, si iba a viajar, como dijo, a la India, él ya podía entenderlas. Como la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Entonces él se basaba en eso. Seymour, aquí vemos a Seymour, pastoreó el movimiento pentecostal en la misión de la calle Azusa, comenzando en 1906, para que vean que no son palabras de Jessica. Y estuvo ahí 3 años. Seymour nació en Centerville, Luisiana, el 2 de mayo de 1870. Vamos, estamos el 3 y vamos al 4. Cantar era esporádico, dice, y a capela. Los miembros de la misión nunca tomaron una ofrenda. Pero hubo un recipiente cerca de la puerta para cualquier persona que quisiera apoyar el reavivamiento, el núcleo básico de la misión de fe. Lo que yo le había dicho, que ahí no se llamaba todavía Iglesia Pentecostal Unida, sino Misión de Fe. Yo le había dicho Asamblea de la Fe, pero bueno, es esta Misión de Fe. Sabía que algo me confundía. Misión de Fe Apostólica se llamaba. En vez de la Iglesia Unida, Pentecostal Unida, se llamaba Misión de Fe Apostólica, de la calle Azusa. Nunca fue mucho más de 50 a 60 individuos, con cientos y miles de personas que le visitaban. O sea, desde ahí ya lo único de bueno que tenían, por eso digo que viene con Martín Lutero. Martín Lutero sacó sus doctrinas, sus enseñanzas. De ahí viene Charles Fox Parham, desde que salió la iglesia metodista, viene jalando otras creencias de él. Todos son de hombre. Todos son doctrinas de hombre. Porque creen una cosa y ya yo me baso en este fundamento, creo mi iglesia. ¿Se sale de esa iglesia? No, porque yo no creo en esto, veo este punto, interpreto, pues me creo otra iglesia. Así va siendo. Son fundamentos, iglesias son fundamentos de hombres. Ya. Entonces, y lo más importante, ¿dónde lo deja? Vieron que el dinero le entraba más fácil. Vamos a traer de la antigua ley los diezmos. Amén. Pero estos hombres siquiera en eso sí tenían temor. Dice que dejaban ahí, mírenlo usted mismo, dejaban un recipiente al lado de la puerta para que cualquiera que pusiera. Mire, recipiente cerca de la puerta para cualquier persona que quisiera apoyar el reavivamiento. Si esto es el fundamento, la base de la Iglesia Pentecostal Unida, ¿por qué hoy en día no lo hacen? Porque ahí sí se agarran al Antiguo Testamento, a la antigua ley. Pero como dije yo que esto era un reflexionamiento. ¿Por qué se agarran a la antigua ley y no lo traen todo de la ley? ¿Por qué para unas cosas sí y por qué para otras cosas no? Amén. ¿Cuál faltaba? Las 5, ¿no? Vamos. Seguimos con las 5. Luego le continúo esto porque quiero terminar estas diapositivas. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional es el más grande del mundo apostólica unida. Pentecostal Cristiano Denominación con sede en Weldon Spring, Missouri. Ahí está su sede. La iglesia se adhiere a la notario, porque hay 3 pentecostales, la trinitaria, la de la gracia y la de Jesús solo. La iglesia se adhiere a la no trinitario, teología de la unidad, a Jesús solo, como le dije. Y se formó en 1945. Ojo, acérqueme camarógrafo aquí que quiero que se me enfoquen más.
La Iglesia Pentecostal Unida Internacional sale en unión de la antigua Iglesia Pentecostal y las asambleas. La UPCI surgió del movimiento pentecostal que tiene sus enseñanzas, orígenes de Charles Parham en Topeka, Kansas, y el avivamiento de la calle Azusa dirigido por William Seymour en 1906. No del día de Pentecostés, cuando estaba en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Si usted me dice que es del día de Pentecostés, ¿dónde estaba entonces la Iglesia Pentecostal Unida en ese tiempo? ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba la antigua iglesia esa? ¿Dónde estaba? Si Pedro lo dijo ahí el día de Pentecostés, de ahí tenía que salir una iglesia. Y de ahí sucesivamente las iglesias hoy en día, pero de esa no hay. O sea, de 1906 hasta el día de Pentecostés que estuvo Pedro, ¿dónde estaba la iglesia pentecostal que hizo un reavivamiento de la calle Azusa? En esa calle Azusa 312, si no me equivoco, era. Entonces, ¿dónde estaba esa iglesia? Me pregunto yo. Porque Jesús la hubiese nombrado. Aquí sale la Iglesia Pentecostal Unida del día de Pentecostés, y de esta iglesia salgan todas las iglesias que le hubiese hablado Pablo en todos sus libros. Lo hubiese dicho, pero no hay. Todos son doctrinas y fundamentos de hombres, pero no inspirados por Dios. Amén. No inspirados de Dios. Porque encima le quitaron libros. Ay, hermana Jessica, ¿usted por dónde se va? Pero le voy a robar una palabra de mi padre espiritual. Usted de aquí se puede ir herido, enfadado, pero jamás se irá engañado. Váyase herido conmigo, enfádese conmigo, pero jamás irá engañado, porque no le voy a engañar, porque hay palabras. Está escrito. Todo esto pasó, todas estas dominaciones pasaron por la reforma de Martín Lutero, protestantes. Y vamos a seguir porque tengo más. Camarógrafo, por favor. Tiene sus raíces en la organización hasta 1916, cuando un grupo grande pentecostal de ministros comenzaron a unirse en torno a la enseñanza de la unidad de Dios y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. La iglesia, en el nombre de Jesucristo, vienen, ponga aquí mucha atención, de 1916, porque ahí vinieron, iban hablando, porque eso eran reuniones y todo, y iban para hacer. ¿Me podría dar otro lápiz, por favor? Ese rosa, que está muy bien, con este sí. Entonces, hasta que llega 1945, hubieron muchos que pasaron porque iban hablando a ponerle nombre, hasta que se juntaron todos. Pero se juntaron otras iglesias. La primera que sale, Iglesia Apostólica. Está más primera que la Pentecostal Unida. La Asamblea de Dios sigue siendo más primera todavía. Primera, segunda. Vemos la Iglesia de Cleveland, Tennessee. La Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Y vemos acá abajo la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la última en 1945. Si lo está mirando, póngame un OK o lo repito. Hasta 1916, y comenzaron a salir Iglesia Apostólica, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios en Cristo, Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 1945. Ahora, dígame usted, aún
tenemos en otros años, todavía tenemos más. Tenemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es hasta a mediados del siglo XIX. Amén. Aquí recopilé un poco de datos. La Internacional Pentecostal, la de 1911. La Iglesia Cuadrangular, como le dije, en 1927, para que la vea. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está en 1830. Incluso, bien, más primeras que la Iglesia Pentecostal Unida. Son más antiguas. De 1927, la de 1830, la de 1911. O sea, ¿dónde queda? La Adventista, la de 1863. La de Ejército de Salvación, en 1865. O sea, yo quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted vea por sí mismo. Yo quiero que usted vea por sí mismo que hay iglesias antes de la Pentecostal Unida. Hay muchas denominaciones, muchas. Sino que uno está centrado y encima, yo le pregunto a usted, no sé de qué iglesia usted sea, no lo sé. Todas son protestantes, no lo sé de qué iglesia. Pero usted sabe de dónde sale esa iglesia. Usted sabe su fundamento. Le pregunto a usted, ¿usted sabe el fundamento? ¿Le han hablado? ¿Le han mostrado en qué año se fundó? Pues tiene que comenzar a preguntar para que usted sepa dónde está parado, dónde está sentado usted. Porque para que sea una iglesia realmente que venga del tiempo de los apóstoles de Jesucristo, tiene que estar 2000 años a más. Entonces continuamos más atrás, como le quise mostrar, de la reforma de Martín Lutero. Terminamos con este tema que le dije yo antes, que le robaron libros. Amén, que le robaron libros. Claro. Martín Lutero, que fue en el año, que le dije 1500, recuérdame, camarógrafo. 82. 1582. Él creó la Contrarreforma y aún él tuvo miedo de quitar los 7 libros que le faltan. Y voy a mostrarle en eso. Él tuvo miedo de quitar los libros. Él lo puso a último. Encima que él cambió, tuvo como quien dice respeto. Pero el respeto, ¿por qué? Por el versículo que le di. Acuérdese, el Apocalipsis 22 del 18 al 19. Amén. Él tuvo miedo. Si usted, comenzamos ahora con las diapositivas porque quiero mostrarle, aquí donde está, camarógrafo, por favor. Miren. Si usted la ve, puede darme un amén. ¿La ve clarito? ¿Sí, no? Exacto. Martín Lutero tuvo miedo y él se basó en el versículo. Aprendan todas las iglesias protestantes de todas las denominaciones. Agárrense este versículo como le cogió su mentor, Martín Lutero. Cojan ese versículo, tengan miedo y temor. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces Martín Lutero no las quitó, o sea, para él las quitó, pero al fundamental hacer la Biblia no las sacó, sino las dejó el último. En 1534 Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio. Quitó los Macabeos.
Pero esto dice, la respuesta de la segunda de Macabeos da un supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, en Hebreos 11:35 del Nuevo Testamento hace referencia a segunda de Macabeos. Hace referencia. Amén. Hace referencia. Acuérdese, Hebreos 11:35 del Nuevo Testamento. Unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Optar por el canón de Jamnia, que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Porque en el antiguo tenían el canón de Alejandría, de la cual Pablo daba la palabra de Dios del canón de Alejandría, mas no del de canón de Jamnia, que los judíos habían establecido. Para distanciarse del cristianismo, los judíos, los que son los judíos hoy en día, los ortodoxos, ellos cambiaron el canón de Alejandría por un canón palestino hechos para ellos, quitándole los 7 libros. Y encima quitaron versículos a Daniel y a Esther, si no me equivoco. Le quitaron versículos, acomodándolos a ellos. Los que ya comenzaron a traducir la Biblia fueron así que los quitaron. Entonces, vamos a ver. Lo prefirió a pesar que les faltaban libros. Lutero consideró convenientemente optar por el canón de Jamnia, como estábamos, que los judíos habían establecido para distanciarse. Hasta ahí estamos bien. Lo prefirió a pesar que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la iglesia desde el principio habían reconocido. Ve arriba, dice, agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos. Ahí salen esos libros. O sea, a pesar que él los quitó, después los agrupó y los llamó, entonces, los libros apócrifos, señalando, estos son libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. ¿Por qué? Ya lo dijo después. Porque se acogió al versículo que yo le dije. Pero lamentablemente Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón a la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Los consideran libros que ellos llaman apócrifos. A Tobías, Judith, Esther, y tenemos a Esther era protocanónico con partes deuterocanónicas. Daniel, protocanónico con partes deuterocanónicas. Primera de Macabeos, segunda de Macabeos, sabiduría, eclesiástico y Baruch. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Martín Lutero había declarado que la persona se salva solo por la fe, entendiendo la fe como una declaración legal. O sea, ese era su fundamento de Martín Lutero, que se salvaba solo por la fe. Se salió, era un obispo, se salió y creó su propia doctrina, solo salvamiento por la fe. Amén. Vemos aquí también, entendiendo la fe como una declaración legal, dice, sin necesidad de poner la fe en práctica por medio de obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia, pero la Biblia según la acomoda e interpreta él. Por eso llegó incluso a añadir la palabra solamente. Esa palabra dice que está añadida. Después de la palabra justificado, solamente justificado. En su traducción alemana de Romanos 3:28. Eso está adulterada. ¿Y por qué está adulterada? Por hombre. Que no eran, que estaban escribiendo por inspiración de Dios. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja. Porque esta enseña explícitamente, ¿veis que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe? Entonces, fe y obras, estado actual del diálogo. Entonces,
vemos que las dos van juntas. Lutero además se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Libros sobre la obra de Dios para la salvación: Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Pedro y Juan. Otros libros canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, el resto de las cartas de Pablo, segunda de Pedro y segunda de Juan. Los libros no canónicos: Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, los protestantes y evangélicos tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios, no han cambiado los del Nuevo Testamento, porque no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canón. Pero se encuentran en una posición contradictoria. Reconocen el canón establecido por la Iglesia Católica, pero para el Nuevo Testamento. Los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canón del Antiguo Testamento, porque ahí fue donde ya lo quitaron. ¿Y quién lo quitó? La Reforma Protestante. Entonces vemos ahí claramente. Es interesante notar, dice, que la Biblia Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia Latina Vulgata. Por lo tanto, contenía los 46 libros del canón alejandrino. No es palabra de Jessica. Aquí lo dice alejandrino. Ese es el canón de Alejandría, la cual utilizó Jesús, Pablo, todos los apóstoles para leerlo. Esos eran los completos. ¿Quién los quitó? Los judíos ortodoxos. Pero los mesiánicos cogieron todo lo del Nuevo Testamento y todo el canón de Alejandría y ellos siguen teniendo su Biblia. Católica igual. Pero los protestantes están igual que los ortodoxos. No la tienen los libros completos del Antiguo Testamento y encima también quitados versos de Esther y Daniel. Entonces, el reformador español Casiodoro de Reina, escúcheme, aquí viene algo muy importante. El reformador español Casiodoro de Reina respetó el canón católico de la Biblia en su traducción, la cual es considerada una joya de literatura, pero luego Cipriano de Valera quitó las deuterocanónicos en su versión conocida como Reina Valera, los que tienen hoy en día todos los protestantes. Amén. Entonces, vamos ahí un poquito a reflexionar con lo que di. Las primeras escrituras, la Biblia, la trajo San Dámaso I. Juntó el canón de Alejandría con los del Nuevo Testamento y las juntó y le dijo: esto es palabra de Dios. Entonces, Calvino y Lutero no lo aceptaron, pero al final dice que sí lo aceptaron, lo pusieron al último. Porque leyeron el versículo que dije yo. Después del Apocalipsis lo pusieron último. Todos esos libros, los 7 libros. Pero en la segunda reforma protestante ya, de todas las iglesias, porque ya habían muchas iglesias, en la segunda reforma, entonces ya sacaron la nueva Biblia por Casiodoro de Reina, era en 1569. Esa tenía todos los libros que le faltan, los 7 libros, los 46, los 72 libros, si no me equivoco. 73 libros. Ya. Entonces le quitaron los 7 libros, entonces Casiodoro de Reina lo tenía. Viene revisada por Cipriano de Valera en el año 1602 y otras revisiones que hubo en 1862, en 1909 y la de 1960, todos de Reina Valera, quitada los 7 libros que le faltan. Le quitaron sabiduría. Le quitaron sabiduría. Entonces hoy nosotros, ¿qué hacemos? Sin saber. Bueno, antes yo no lo sabía. Yo no lo sabía, y lo digo por mí, mi experiencia. Mi experiencia, que yo no lo sabía, entonces habrá veces que haya podido hablar, me arrepiento de todo.
que decimos que no, que esta es la palabra de Dios y que solamente la Iglesia Católica tiene esos libros porque son de ellos. Ellos los han hecho. Pero realmente estudiando me quedé yo así. Oh, usted también se está quedando así, me quedé yo. Quédese así también usted. Rásquese la cabeza, diga, no entiendo. También estaba así. Noches en vela. Noches en ayuno y oración. Muéstrame, Señor. Y entonces investigando, me llegué a dar, dicen que el internet miente, no miente, eso depende para que usted lo coja para bueno o para malo. Porque Google pagó $3 millones al Museo de Jerusalén solo por escanear los libros encontrados en unas cuevas en Qumrán que encontraron, los libros que supuestamente llaman apócrifos, la de Macabeos, la de Sabiduría, toda la entera de Samuel. Pagó $3 millones por escanear y para que la gente busque en internet. ¿Qué más solución le estoy dando? Entonces me llegó esa información a mí de tanto investigar en libros, porque la Biblia, viene la palabra aprendiendo a escudriñar, la Biblia su significado es una biblioteca. Una biblioteca, de ahí sale la palabra Biblia. Y de ahí vamos a aprender a escudriñar. Entonces usted tiene que aprender, buscar con diligencia, porque usted realmente ahorita no sabe dónde está parado. Usted ahorita realmente está confuso, está que no puede. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a explicarle paso a paso. Nadie se ha sentado, ha dicho, hermanos, vamos realmente a decirle de dónde nace nuestra iglesia, cuál es el fundamento, por qué quitaron 7 libros, cuáles son los 7 libros, quiénes fueron los que escribieron. Ya vemos quiénes son los que quitaron. Cipriano de Valera. Vemos, aquí también tengo, les voy a mostrar para que vea que no es palabra de Jessica. Tengo aquí también. La prueba de lo que encontraron, que yo dije Google, que pagó 3 millones para escanear. No, para que lo vea. A ver. Prueba apologética de los libros de deuterocanónicos. Estaban en Biblias no católicas. Esto es importante, porque van a decir, hermana Jessica, ¿usted por qué habla de lo católico? No, mire. Estaban en Biblias no católicas. La Biblia no católica, Biblia del oso. La llamaban Biblia del oso. Y ahí estaba el libro de Tobías. Tobías, Judí, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, el Sabiduría, Baruch. Estos son, mire, ¿ve? Mire cómo esto lo encontraron exactamente. Y están en el Museo de Jerusalén. Esto Google pagó para que esto esté en la página para cuando entren a verlo. 3 millones para escanear, porque esto es algo importante. Y aquí dice, detalle de una página de la Biblia del oso, Basilea, Suiza, en 1569, como le dije, de Casiodoro de Reina, reformador protestante español del siglo, encima reformador protestante, que también tuvo miedo al versículo del Apocalipsis. ¿Por qué le digo tuvo miedo? ¿Por qué? Porque si él era un protestante y también se había leído el libro de Apocalipsis, él sabía que no tenía derecho a quitar ni a poner libros, ni a quitar versículos de Daniel ni de Esther. Él dijo, como Poncio Pilato, creo que él era, ¿no? Que se lavó las manos. Yo me lavo las manos y yo pongo los libros que están. La Biblia del oso, búsquele, Biblia de oso, del oso, más conocida así. Es una Biblia no católica, es de protestante. En 1569, Casiodoro de Reina.
reformador protestante español del siglo XVI, conteniendo el principio y los encabezados del libro de Tobías, uno de los libros deuterocanónicos. Esto es un pergamino encontrado en las cuevas de Qumran. A ver, este es el libro de Tobías. Una traducción. Ya, una traducción. Esto digamos, no, esto está traducido por Casiodoro de Reina. No se puede ver muy bien. Vea. Tobías. Ya, entonces, ahora usted, ¿qué me dice? ¿Son palabras de Jessica, chica, que yo le estoy queriendo engañar? Pues no. Pues aquí le dejo. Aunque Carlos Tadio, Lutero y Calvino no reconocieron esos libros como palabra de Dios, como dije, nunca los quitaron realmente de la Biblia, sino que los dejaron como, aquí está, sino que dejaron como apéndice o anexo al final del canón. Así permanecieron hasta 1835. O sea, Lutero no aceptaba, ni Calvino tampoco, pero los dejaron hasta 1835. Cuando por primera vez en Estados Unidos, por presiones de tipo económico de una imprenta, un grupo de denominaciones protestantes decidieron quitarlos definitivamente. ¿Y con qué autoridad, digo yo? ¿Con qué autoridad? Amén. ¿Con qué autoridad? Dice, todavía dicen algo por económico, supuesto económicos. O sea, ¿son inspiración de Dios estos hombres? ¿Son inspirados por Dios? Si están viendo su conveniencia para ahorrar dinero. Ahí lo dice, no lo digo yo. Lo quitaron por supuesto algo económico, para ahorrarse dinero. Ahora usted dígame, ¿eso es palabra de Dios? En 1835 vinieron la nueva reforma de las iglesias protestantes y quitaron esos 7 libros. Pero Cipriano de Reina, Casiodoro de Reina, el que hizo la Biblia más conocida como la Biblia del Oso, no es Biblia católica. Búsquela esa Biblia y va a ver que tiene todos los libros ahí. Entonces, eso era una reflexión que estoy dándolo a base de lo que había predicado antes, de dónde nacen todas las iglesias protestantes, más enfocándome a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Antes de 1835, toda la Biblia era la que le dijo San Dámaso I, juntó todos los libros y dijo, esto es palabra de Dios. Ahora dígame usted, la hermana Jessica se volvió loca, la hermana Jessica que está diciendo, la hermana Jessica se le metió los 7 demonios, la hermana Jessica está rebelde porque está rebelde, está hablando así. No, los rebeldes son ellos, porque todo el que se rebela es un protestante. Se rebeló Martín Lutero, protestante. Se le rebelaron de él todas las denominaciones, protestante. Se le rebeló William Seymour de Charles Fox Parham, protestante. ¿Por qué se lo rebeló? William Seymour se le salió, ya tenía envidia, ya no le invitaba a predicar a su mentor. ¿Por qué? Porque ya quería ser él. Lea la historia. Que le invitaron a predicar una vez, pero como él es el mentor, de él nació la iglesia esa, es obvio que puede ser ¿cómo le llaman hoy día? Superintendente o presbítero o algo así. Pero no, él dijo, no, yo me gané, esta iglesia es mía, yo estoy en Los Ángeles, me creo mi grupo y nace de mí
todas las ofrenditas que me den y más adelante ya le voy metiendo los diezmos. Así va pasando hoy en día. Entonces, me voy a enfocar ahora si estos hombres, con ser protestantes, respetaron el diezmo. ¿Por qué hoy en día lo piden? Además, tiene versículos que le dan ahí, que no tiene por ningún lado salirse, pero ellos son como las cabras. Dicen que los hijos rebeldes, los del rebaño, unos son cabras y otros son ovejitas. Pero, ¿por qué no se habla a él mismo también? Al que dirige, ¿por qué no me hablo yo primero y me digo, no, yo debo dejar de ser cabra? Y si dice aquí la palabra de Dios que esto es de la antigua ley, pues en el tiempo de la gracia, darlo. Si Jesús le dijo, ve, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, dar de gracias, o sea, dar de gracias, como recibiste de gracia. ¿Cómo lo recibiste? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que vendieron todos sus bienes, todo vendieron. Así que no me diga que yo por amor a Dios me voy a montar una iglesia y por amor porque yo oro, porque día y noche me meto con todo de lleno al evangelio y por las ovejas. No puedo trabajar. No sea vago y ocioso, levántese y trabaje. Medio tiempo y en la noche se da la palabra de Dios. Esa es una persona que realmente ama la palabra de Dios, el sacrificio. Entonces usted no quiere hacer sacrificio. Ese es el sacrificio. El sacrificio que uno se levanta a las 4 de la mañana, se va a trabajar, viene pasando todito el día para ganarse un centavo de la comida, viene aquí a las 8 de la noche, se ducha y se va a la iglesia. Sale a las 11 de la noche y otra vez a las 11 hasta llegar a la casa 1 de la mañana. Dormir y volverse a trabajar. Eso es sacrificio. Y hay tiempo. Mientras se pasa, gloria a Dios, aleluya, en la casa, preparándome un mensaje. Trabaje medio tiempo. Deje de estar quitando al pobre. Aquí el camarógrafo me dice, tranquilita, no, otra cosa. Digo, no, hay que decir la verdad. Como le dije, usted se va a ir herido, molesto, enfadado, pero jamás engañado. Tranquila, tranquila, me dice. No. Hay que hablar las cosas serias. Si trajo, está muy bien. Vamos a un ejemplo, a ver. Está muy bien, reciba el diezmo. Traiga la antigua ley, recíbalo el diezmo. Cójalo. No estoy en contra, porque todo el que se siente agradecido da. Pero el pobre no puede dar. Porque la pobre da conforme a su corazón lo que tiene. Pero como ya llegó fin de mes, ya pasan 2 meses, Jesús dijo que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero como el pastor todo lo sabe, porque en el sobrecito va puesto el nombre. Uy, a 3 semanas Jessica chica no ha puesto el diezmo. Me estoy poniendo ejemplo yo. Uy, ya va a ser 1 mes y no pone el diezmo. Llega el domingo a la mañana. Estuve orando, Dios me dijo que estáis dejando de dar el diezmo. Pues no es conmigo, sino le estáis robando a Dios. Blasfemia. Eso es una blasfemia. ¿Dios le va a hablar para que usted predique del diezmo? No. Dios no le va a hablar para que usted predique del diezmo. Y como le dije, vamos a ver, está bien, denle en el diezmo. Reciba el diezmo. Cuando le dijo, hipócritas y fariseos, ustedes traen el diezmo de la ley de Moisés, traen la menta, el eneldo, pero dejáis lo más importante, al pobre. Ahora díganme usted, le estamos trayendo solo el diezmo al tiempo de la gracia. Pero usted es entonces el escriba, fariseo, hipócrita. Porque si está recibiendo el diezmo, ¿le está dando de comer a la viuda ahí en su iglesia, en su rebaño? No puede haber una persona ahí de su congregación que esté faltando necesidad. ¿Lo reparte?
Cuando recoge las ofrendas, alguien le pide una ofrenda de amor. Primero recoge para su bolsillo y ahí dice, hermanos, vamos a apoyar por una hermana, recogen otra segunda ofrenda. Y esa última, cuando ya los hermanos ya no tienen de dónde dar, da solo el 20 centavitos, esa le da. Pues bueno, este mes tengo 40 personas. 100 euros son 400 euros $400 que me he quitado. Suponiendo un ejemplo. Que coja 400 euros mensuales. Pues me cojo para mi comida, porque dice que el obrero se merece su alimento, mas no cobrado. Y el resto, venga hermanita, tenga para su semana de comida. Tráigalo también, la ayuda al pobre. Entonces, ahí está el hecho. Entonces, tanto sea que el diezmo es bíblico, pues eso de la ayuda al pobre es bíblico. Repartir en la congregación. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, si no lo acepta eso, pues entonces no siente ninguno. Entonces, ahora, trae la antigua ley, traiga todo. Todo traiga lo de la ley. Un ladrón le cortaran la mano. Una adúltera muriera a pedradas. También tráigalo también. Nadie estaríamos salvo hoy en día. Recuerde, gracia, por gracia. Y el obrero se merece de su alimento, sí. Se merece de su alimento. Amén. Ahí me está sacando ahí 50 personas solo dando a 100, son $5,000, me dice. ¡Ay, Dios mío! Tengo para un Toyota Sendero, no sé de marcas creo. Para un Citroën, para una corbata Lacoste. $5,000 solo por 50 miembros. A $100 que le den. 5,000 euros. 2,500 para él, 2,500 que lo reparta la congregación. ¡Uy! No, es mucho dinero. Ahí está. No puede servir a dos dioses, al dinero y a Dios. Por eso no lo dejó Dios bíblico en las escrituras que haya diezmo para el tiempo de la gracia. No lo dejó. Ofrendas voluntarias. Alguien me dijo, que me preguntó, ¿qué haría yo si veo en mi congregación o veo por la calle? Tengo un sobrecito del diezmo escrito ahí ya, del mes que yo gano. No pongo semana, sino el mes. Pongámosle $100, un ejemplo. 1,100, vale, $100, ¿sí? Pastor, tal. Me encuentro con un mendigo, una pobre o quien sea. ¿Usted a quién le da? ¿Al pastor o al pobre? Yo le digo al pobre. Pero hermana, está faltando porque hay leyes, hay jerarquía. Dios puso, diáconos puso esto y Él es el Padre espiritual. Dígame un versículo en la Biblia donde me diga que yo tengo que dar el diezmo al Padre espiritual y ganaré las bendiciones. El versículo en la Biblia dice, tuve hambre, me diste de comer. Si le doy a alguien de comer, si le doy a alguien de comer, le estoy dando a Dios. Si le doy a alguien de vestir que necesita, le estoy dando a Dios. Eso sí dice en la Biblia. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve todo, le diste. Eso dice directamente al Señor. No dice al pastor. Tuve hambre, dáselo al pastor porque por el pastor me da a mí. No tengo ropa para vestirme, dáselo al pastor porque por medio de él me bendice a mí. No dice el versículo en la Biblia. Dije más bendición, más vida en abundancia, más todas las ricas bendiciones, lo que se va a abrir en las ventanas de los cielos me va a dar si yo voy y directamente doy a esa persona que necesita. No al líder, al pastor o sacerdote o lo que sea. No. Amén. No. Y se quedó así, verdad, dice, verdad. Sáqueme solo un versículo de la Biblia donde dice, no, el Señor dice, me habéis robado. Era a los escribas, fariseos, hipócritas, a esos era. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la pobre. Y el obrero se merece de su alimento, mas no cobrado. Es merecido, porque se merece, porque está apacentando las ovejas, sí. Alimento. Y del resto, a la congregación.
Hermanos, esto es la pequeña reflexión, estudio más claro de todo lo que había hablado por pedido de todos los amigos. Hermanos, realmente estoy agradecida con ustedes. Los que son de Dios, oyen la palabra de Dios, ven la palabra de Dios, no mía, la palabra de Dios. Y el que no es de Dios, seguirán. No se preocupen, sigo recibiendo mensajes, sigan nomás escribiendo por interno, los que quieren por interno. Y a los que no quieran, también igual que el Señor me los bendiga grandemente. ¿Por qué? Porque, como dije, me pueden odiar, me pueden criticar, pero de mí no serán engañados. Yo tengo un Dios que me ama. Tengo a mi Padre que está en los cielos. De todo lo que me pase con todo Él, a mí me recogerá. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Yo confío solo en ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, mi Dios. Les espero la próxima semana en Aprendiendo a Escudriñar la Palabra de Dios. Y por Facebook también. Los espero. Vamos a adelantar una hora o un par de horas, porque como ya están abriéndose los trabajos por España, entonces ya la gente madruga para el día lunes. Yo les estaré avisando por mi página a qué horas vamos a hacer, pero más seguro será por las 2 o las 3 de la tarde, pero ya les confirmaré. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.